Muy buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del informe económico mensual Hugo Facio Rigasi, correspondiente al mes de marzo de el año 2025. Queremos en esta ocasión inaugurar la nueva forma en que Senda le dará a la presentación de este informe, que hasta el mes de febrero pasado fue preparado por nuestro director Hugo Facio Rigasi, que, como ustedes saben, él ha fallecido en estos días y sus funerales fueron hace pocos días. Pero justamente como un homenaje a él, Senda continuará haciendo en la primera semana de cada mes un informe económico mensual, y que lleva por nombre precisamente Hugo Facio Rigasi. Así que mandándole a donde nos escuche nuestro querido Hugo Facio Rigasi un gran abrazo, damos inicio a la presentación de el informe económico mensual de Senda de marzo del 2025. 10 semanas que estremecieron al mundo. Eso es lo que ha sucedido en marzo y en febrero y lo que va, digamos, de abril. Porque la llegada, ¿no es cierto?, de Trump al poder en Estados Unidos, la principal potencia económica y militar y política del mundo, en medio, en el marco, ¿no es cierto?, de una profunda crisis política en ese país, es decir, de de una profunda deslegitimación del sistema democrático en los Estados Unidos, trajo, digamos, de vuelta a este personaje, ¿no es cierto?, que ha llegado con una sola idea en la cabeza. Y esa idea es justamente resolver la crisis política en ese país. Y como se sabe, ¿no es cierto?, desde hace mucho tiempo, la ciencia política lo ha estudiado muy en detalle esto, desde su fundación como ciencia, las crisis políticas nacionales, es decir, estos momentos de deslegitimación de la autoridad política, sobrevienen de tarde en tarde, de tanto en tanto, más bien dicho, en todas las sociedades, en todos los países. ¿Y qué significa una crisis política nacional? Es sinónimo de deslegitimación de la autoridad política. Y bueno, ¿por qué se deslegitima la autoridad política? Pues porque no cumple con su misión principal, aquella que le da legitimidad a la autoridad política en todas las sociedades, digamos, que ha registrado la historia. Bueno, y esa legitimidad se basa, como decía el fundador de la ciencia política, Nicolás Maquiavelo, en el famoso capítulo 9 de su gran obra El Príncipe, escrita durante el Renacimiento italiano. La legitimidad del príncipe se basa en su capacidad de enfrentar a los nobles, es decir, a los poderosos, para que no abusen del pueblo. Y si el príncipe no cumple con esta tarea, si no somete a los nobles y les impide que abusen del pueblo, pues bien, se pregunta Maquiavelo, ¿de qué le sirve el príncipe al pueblo? De nada. Entonces la ira del pueblo contra los abusadores, ¿no es cierto?, contra los nobles, se vuelca contra el príncipe, porque justamente el príncipe está para eso, para que le ponga coto a los abusos de los nobles. Pues bien, eso es lo que había venido ocurriendo en los Estados Unidos desde la crisis del 2007,
Es conocido que ahí, digamos, en esa crisis la provocaron principalmente los banqueros, lo quebraron todos los bancos, todas las compañías de seguro, las rescató el Estado, pero en lugar de hacer lo que había que hacer, que era, digamos, meter preso pues a los responsables de la crisis y nacionalizar la banca y las compañías de seguro, que eso es lo que recomendaban en ese momento los principales medios de los grandes países del mundo desarrollado. El Financial Times lo decía con todas esas letras. Pero en lugar de hacer eso, los gobiernos en la práctica lo que hicieron fue rescatarlo, darles inmensos recursos y en lugar de meterlos presos, los transformó en más ricos aún. Ahora, es decir, demostró eso que el dinero se había adueñado de la política. Y eso generó, ¿no es cierto?, este ambiente de gran desafección del pueblo norteamericano con su sistema democrático, con su sistema político. Bueno, y en esas situaciones, ¿no es cierto?, si las fuerzas progresistas, sensatas, ilustradas, no son capaces de conducir de la manera que debe ser conducido el Estado, la autoridad política, y de cumplir con su misión principal, es decir, de someter a los poderosos para que no abusen del pueblo, si eso no ocurre, eh, entonces el pueblo es capaz de votar por cualquiera que proponga dinamitarlo, drenar el pantano, como decía Trump, ¿no es cierto? O meterle motosierra, como decía en un país vecino el presidente actual, o, digamos, cualquiera de estas situaciones. Entonces, eso es el marco, digamos, en que llega Trump al poder. Y Trump ha hecho lo que tiene que hacer alguien que venga a legitimar un sistema político. Es lo que ha hecho. En primer lugar, actuar de inmediato. Es decir, no esperar, ¿no es cierto?, las calendas griegas, quedarse sentado, dedicarse a cosas secundarias, sino que actuar de inmediato y ejercer las atribuciones que tiene al máximo, al tope, y enfrentar los grandes nudos que, digamos, no se han enfrentado por resistencia de los poderosos o por errores, en fin, anteriores, lo que sea. Pero el asunto es enfrentar grandes problemas que ese país tiene. ¿Y qué es lo que ha hecho Trump? Precisamente eso. Y por lo tanto, digamos, lo primero que hizo, ¿no es cierto?, es hacer desfilar a todos los poderosos de Estados Unidos por su palacete ahí en Miami, a que le fueran a besar las manos y a regalarle $1.000.000. Cada uno de ellos le lleva de regalo $1.000.000 al presidente electo, supuestamente para la inauguración, en fin. Una cosa insólita, pero eso es lo que hicieron. Pero ¿qué es lo que vio el pueblo norteamericano? Este manda, pues, porque se le están sometiendo los poderosos. Y ahí tenía sentado el día de su inauguración, ¿no es cierto?, a todos los grandes poderosos de los Estados Unidos, eh, esperando esta, digamos, que inaugurara su presidencia. Ahora, enfrentó también grandes problemas que se venían arrastrando y que el pueblo norteamericano no quería, como participar en guerras que están perdidas de antemano en el extranjero. Le había pasado recién en Afganistán y está metido en un berenjenal, ¿no es cierto?, ahí en Ucrania, que es una guerra que ahora se sabe por un examen, o sea, un reportaje extraordinario que sacó el New York Times hace pocos días. Se sabe que fue conducida, dirigida por los Estados Unidos hasta en sus detalles más íntimos, es decir, más minúsculos. Es decir, el que determinaba cada día, cada minuto, cada hora, cuáles eran los blancos que se iban a golpear en Ucrania, a los rusos, quien decía, golpeen allá, con tales y tales armas, etcétera, etcétera, eran los norteamericanos, que instalaron un centro de control de esto, así lo denuncia el New York Times, ¿no es cierto?, en Alemania, en Wiesbaden, en la ciudad de Wiesbaden, y ahí en una especie de estadio lleno de analistas militares, etcétera, conectados a satélites, le daban las instrucciones a cada uno de los encargados de los sistemas de disparo, ¿no es cierto?, para que actuaran contra las fuerzas rusas. Entonces, en esa guerra,
digamos que le costaba miles de millones de dólares, ¿no es cierto?, a los norteamericanos, y que estaba destinada a perderse, porque los rusos estaban peleando, son un ejército muy poderoso, un país muy poderoso también militarmente, y estaba peleando en la frontera de su país, pues, y esto a otros 10.000 kilómetros de distancia. Entonces, por lo tanto, digamos eso, el pueblo norteamericano no quiere esa guerra. Bueno, y Trump abordó eso, abordó ese tema. Pues todavía no ha resuelto nada, digamos, pero que se metió al tema, se metió al tema y cambió radicalmente, digamos, la situación en el mapa geopolítico. Bueno, y acabamos de ver, ¿no es cierto?, esta semana, el Día de la Libertad. El Día de la Libertad, según Trump, es el día en que abandonó, ¿no es cierto?, lo que constituía la piedra filosofal del neoliberalismo, en realidad. Y era esto de la apertura indiscriminada externa de la economía en los países. Bueno, ¿y qué es lo que hizo Trump? Lo que hizo Trump fue, digamos, fijar y ponerle aranceles del 10%, digamos, a todo el mundo, y a los países que tenían déficit, los cuales Estados Unidos tenía déficit, digamos, les subía ese 10% hasta niveles, digamos, de 50%, en algunos dependiendo de cuánto era el déficit que ellos representaban. Entonces, el hecho es que, bueno, todos los economistas han dicho que esta es una política muy insensata que tiene, y tienen razón los economistas en realidad, porque digamos, si ustedes se dan cuenta de partida, el que un país, ¿no es cierto?, una economía, tenga déficit en su comercio exterior, es decir, en otras palabras, que importe más bienes y servicios de los que exporta, eso significa que digamos, los países con los cuales tiene intercambio, le están prestando a ellos bienes y servicios, pues. Si los que están consumiendo esos bienes y servicios son los del país que los recibe, po, el país que importa más de lo que exporta. Entonces, por lo tanto, digamos, desde el punto de vista del bienestar o lo que sea de la población, digamos, en este aspecto son lo que, digamos, es beneficioso, por decirlo de alguna manera. Ahora, por supuesto que eso genera, ¿no es cierto?, un déficit en la balanza de pago, o sea, perdón, en la balanza comercial, que de alguna manera tiene que cubrir el país, pues. Entonces, ¿y qué es lo que ha hecho Estados Unidos sistemáticamente en los últimos 50 años? Ha tenido déficit comercial con todo el mundo. ¿Y cómo ha financiado principalmente ese déficit comercial? Lo ha financiado principalmente emitiendo billetes, dólares. ¿Y por qué razón entonces esa emisión de dólares en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, que es una emisión que claramente excede las transacciones dentro de Estados Unidos y los pagos de crédito dentro de Estados Unidos, es decir, la demanda por dinero dentro de Estados Unidos, y pues en otro país, si hace lo mismo, habría inflación. Pero Estados Unidos no necesariamente eso se traducía en inflación. ¿Por qué? Porque hay una demanda internacional por dólares, porque el dólar, ¿no es cierto?, tiene el papel de dinero mundial y lo usan los países para sus reservas, para sus transacciones internacionales, etcétera. Entonces hay una demanda de dólares de afuera. ¿Y cuánto le cuesta producir los dólares que emite el Banco Central? Cero, pues. Entonces, por lo tanto, el hecho de que Estados Unidos haya estado financiando de esa manera, ¿no es cierto?, su déficit permanente durante 50 años, era indudablemente es un beneficio de Estados Unidos, se llama el beneficio soberano, ¿no es cierto?, del país que pues, tiene esta moneda. Antes lo tenía Inglaterra con la libra esterlina, en fin. Bueno, pero por lo tanto, esto digamos, querer acabar con eso es una cosa que desde el punto de vista económico no necesariamente es muy racional. Pero a Trump le importa un bledo, absolutamente un bledo. ¿Por qué? Porque él de economía no entiende nada y no le importa nada. Lo que le importa es mostrar que él manda, pues. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Le puso, digamos, aranceles al mundo entero. Y eso es lo que le interesa a él, pues. Lo interesa es mostrar ante el pueblo norteamericano que el que manda es él. Eso es, digamos, y por lo tanto, digamos, contradictoriamente, todas estas medidas que pueden ser incluso irracionales, como es esta última que estamos hablando,
resulta que le significan a él, digamos, en las condiciones de crisis política nacional, le significa, digamos, juegan a favor de Trump. Bueno, esa es más o menos la situación. Desde el punto de vista de lo que es el significado de esta política, etcétera, es una política política, digamos. Es decir, pero ha subordinado a todos los economistas a lo que él quiere hacer. Entonces, está mandando. Ahora, esto es lo mismo que hizo Hitler. O sea, no es una cosa muy distinta. Hitler lo que hizo, fue lo primero que hizo, ¿no es cierto?, al llegar al poder en Alemania, fue justamente empezar a expandir el gasto público extraordinariamente, construir carreteras y todo el tipo de cosas, precisamente la que los gobiernos liberales no habían querido hacer porque tenían todas estas políticas restrictivas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y a dónde llegó Hitler, ¿no es cierto?, a Alemania? A los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pues, al Holocausto, es decir, a los peores espantos que ha tenido, digamos, la humanidad, y también a las peores locuras, como que pretendiera Alemania, que es un país pequeño en términos del mundo entero, dominar el mundo entero. Entonces, digamos, es el peligro que entraña, ¿no es cierto? Trump es un peligro extraordinario para el mundo. Y el mundo entero tiene que de alguna manera, digamos, resolver esto. Pero para eso tiene el mundo entero que resolver sus problemas de crisis política interna a ellos primero, va a tener legitimidad para poder enfrentar entre todos juntos a Trump. Ahora, felizmente hay algunos países que eso sí lo están logrando, como China, como Rusia, como, digamos, Brasil y otros, donde, digamos, más o menos se aprecia, la India también en algún sentido, se aprecia surgir, ¿no es cierto?, esto de los BRIC y una incipiente coalición de países, ¿no es cierto?, que pueda enfrentar esto. Bueno, y en Europa, en este momento hay un desbarajuste completo, porque ha quedado, digamos, en estas 10 semanas que estremecieron al mundo desarrollado, es impresionante, digamos, cómo los países de Alemania, o sea, con los países de Europa, la ilustrada Europa, ¿no es cierto?, han quedado en evidencia como, en primer lugar, con esta locura, ¿no es cierto?, de pretender enfrentarse a Rusia, digamos, la locura guerrerista que les ha dado a todos estos países, digamos, sin tener además la capacidad de hacerlo, porque el que realmente está haciendo esa guerra era Estados Unidos. Bueno, entonces, bueno, tienen que resolver sus problemas. Pero en fin, es un cuadro muy complejo. Para terminar esta parte, lo que queremos decir es que eh, la, eh, digamos, cuando nos visitó el gran historiador británico Eric Hobsbawm en el año 1998, exactamente en los días en que Pinochet estaba preso en Londres, bueno, él nos repetía una y otra vez lo siguiente, decía, el fascismo, es decir, estos políticos como Trump o como Hitler, o como Mussolini, antes, en fin, digamos, el fascismo, estos monstruos, digamos, que llegan al poder en algún momento, dice, el fascismo habría pasado, decía Hobsbawm, habría pasado a la historia como un pie de página vergonzante, vergonzante, un pie de página vergonzante en la historia, junto a los pogromes y otras canalladas y reacciones así de ese tipo que tenemos los seres humanos de tanto en tanto. Pero hubiera sido así si es que no hubiera llegado al poder en Alemania. El problema es que acá Trump llegó al poder en los Estados Unidos y tiene el control completo del poder en este momento y lo está afianzando con estas locuras que está haciendo en este momento. Entonces, es una situación muy complicada. Bueno, pero esto ha generado una situación en la economía mundial en la cual yo quiero en este momento analizar lo que Senda sigue diariamente. Y eso es el comportamiento de los grandes mercados financieros del mundo. Ahora, para eso me voy a permitir compartir con ustedes pantalla y
eh, mostrarles las series de Senda que son justamente que actualizamos a diario y que por lo tanto ustedes deberían poder ver, eh, deberían poder ver, pueden ver en internet en www.sendachile.cl. Estas series se actualizan todo el tiempo, todos los días. Bueno, ¿y qué es lo que aprecian estas series? Aprecian el comportamiento de largo plazo de los mercados financieros mundiales, pero corregidos por el valor de las monedas y por lo tanto por la inflación y los cambios de precios relativos de las monedas, en fin. Entonces, los mercados financieros así corregidos tienen la capacidad de mostrar muy claramente el comportamiento de las economías mundiales. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Lo primero es que vamos a analizar este gráfico que está acá. Y como les decía, por ejemplo, todas estas series están actualizadas el día 3 de abril del 2025, en este cuadrito que se ve acá. Eh, em, y por lo tanto están actualizadas, digamos, al día de ayer. Es decir, son cifras completamente al día. Bueno, y lo primero que hay que ver es cómo se mueve el capitalismo mundial. Y la mejor manera de verlo es este gráfico que se presenta acá, donde tiene, mire, este gráfico empieza en 1871. 1871. Es decir, tiene un siglo y medio. Este es un siglo y medio del capitalismo mundial. Es una serie extraordinaria que compila y actualiza diariamente el gran economista norteamericano Schiller. Bueno, y esta serie muestra el comportamiento de la principal bolsa de los mercados financieros mundiales, la principal bolsa mundial, que es Wall Street. Para que ustedes se hagan una idea, Wall Street representa hoy, vamos a ver después que esta es una de las principales distorsiones que existen en la economía mundial hoy, representa 2/3 del valor de todas las bolsas mundiales. Incluye Europa, Japón, digamos, Corea del Sur, Suiza, todos los países desarrollados, pero también todos los países subdesarrollados, emergentes, como se llama, China, India, Chile, Brasil, en fin. Bueno, la bolsa norteamericana, que está medida, digamos, por el índice Standard Poor's, y que es el que se muestra ahí en este gráfico, compilado por el gran economista Schiller, eh, representa 2/3 del valor de todas las bolsas del mundo. Y por lo tanto, al mirar este gráfico, estamos viendo el comportamiento no solo de la economía norteamericana, ¿no es cierto?, sino que estamos viendo efectivamente el comportamiento de la economía mundial. Ahora, eh, lo primero que hay que ver es cómo se mueve el capitalismo. Ustedes se dan cuenta que esta serie es como una montaña rusa, una serie ascendente, ¿no es cierto? Porque piense usted que aquí termina esto en el 3 de mayo
perdón, el 3 de abril, en el día de ayer. Pero el primer mes que aparece aquí es de enero de 1871. Y ustedes se dan cuenta que esto es un verdadero, digamos, una montaña rusa. Es decir, está completamente, digamos, no tiene ni un comportamiento pacífico, sino que al contrario, se extiende, digamos, esto a través de una sucesión de saltos, de alzas y de bajas, de constantes auge y crisis. Ahora, de hecho, si uno cuenta todos los ciclos estos que se ven aquí, ¿no es cierto? Ahí sube, aquí baja, ahí sube, aquí baja, después sube, baja, en fin, si los cuenta todos, llega más o menos a 30 ciclos. Y como son 150 años, el, digamos, promedio en que se produce cada uno de estos ciclos, digamos, cortos, como se llaman, es de 7 años. Es decir, cada 7 años el capitalismo mundial tiene una crisis. Cada 7 años. Y se recupera, por supuesto, de la crisis, ¿no es cierto? Es su forma de movimiento, así funciona. Las crisis vienen en realidad a resolver los grandes desajustes que se producen justamente por lo que es el sistema capitalista, que es un sistema anárquico, porque es un sistema de funcionamiento económico que se determina su comportamiento en la competencia de millones de productores, ¿no es cierto?, que intercambian sus productos en el mundo entero. Pero por supuesto, agrupados en los estados, y los estados intervienen en los distintos países, en fin, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero básicamente es un movimiento de millones de productores en todos los países. Y si uno toma en cuenta no las empresas que están compitiendo, ¿no es cierto?, que son efectivamente cientos de millones en el mundo, sino que toma en consideración las personas que están en esas empresas trabajando y produciendo bienes y servicios, son miles de millones de personas las que compiten, digamos, en este, que Millones de producen millones. cosas, las intercambian, etcétera, etcétera. Ahora, y es un movimiento brutalmente contradictorio. Ahora, el gran aporte, por ejemplo, de Marx es haber conceptualizado el funcionamiento del capitalismo como un régimen contradictorio. Marx nunca dijo que el capitalismo se iba a ahogar o iba a caer por su propio peso, sino que al revés. Lo que dijo Marx es que el capitalismo iba a caer por sus contradicciones, que son las que se aprecian, ¿no es cierto?, en este gráfico que estamos viendo en este momento. Ahora, eh, ustedes saben que hay una ley en la física, ¿no es cierto? Y es que cualquier objeto que está sometido a fuerzas opuestas, es decir, unas que apuntan en una dirección y otras que apuntan en otra dirección, la forma de movimiento de ese cuerpo va a ser un movimiento cíclico. Porque si predomina una fuerza que empuja en una dirección, bueno, ese va a andar para ese lado, ¿no es cierto? Pero si se impone la otra fuerza, va a andar para el otro lado. Entonces, esa forma de movimiento cíclico es propia de los objetos en general sometidos a fuerzas opuestas. Bueno, ustedes ven que en el caso del capitalismo eso es bastante evidente, ¿no es cierto? Cómo se mueve en forma completamente contradictoria. Pero, digamos, cuando vivía Marx, por ejemplo, por acá, porque en 1871 Marx estaba vivo todavía, a Marx le había tocado ver dos crisis cíclicas. Y estaba en ese momento, cuando él murió, produciéndose la tercera gran crisis cíclica del capitalismo. La primera crisis cíclica del capitalismo fue en 1825, que queda fuera de este gráfico, queda por acá. Bueno, pero la del 48, que fue otra crisis cíclica muy importante, esa Marx la vivió. Y esta es la de 1870, que en ese momento se conoció como la primera gran crisis. Y efectivamente fue muy fuerte. Miren la caída tremenda, digamos, que tuvo esa crisis. Entre paréntesis,
1870 es cuando fue la Comuna de París. Es decir, estamos hablando de ese momento. 1848 es cuando fue la primavera de los pueblos de Europa, la fin de la era de las revoluciones en Europa. En fin, de ese tiempo estamos hablando en la primera parte de este gráfico. Ahora, pero en ese momento lo que se conocían eran estas crisis de cada 7 años y fueron ya dilucidadas, digamos, en tiempo de Marx, cuáles son sus causas y cuáles son, digamos, las formas de actuar de los estados y de los bancos centrales que son necesarias para enfrentar este movimiento cíclico. Bueno, eso ya había sido estudiado y Marx lo recoge en El Capital, por ejemplo, en que describe esto de manera brillante. Ahora, sin embargo, en en 1925, por aquí más o menos, 1900, digamos, a ver, 1905, eh, y tenemos acá 1925, por este punto más o menos, donde ya había estado la Primera Guerra Mundial entre medio y, imagínense, y dos de estas crisis grandes. Ahora, un economista soviético, que era un estadístico, él analizó este mismo movimiento que estamos viendo nosotros, pero él lo que tenía para analizar era el movimiento desde 1825 hasta el momento que él estaba parado, 1925, aquí. O sea, analizaba este periodo. Bueno, y lo que descubrió Kondratiev, y en realidad no estaba seguro, pero como era un estadístico, él miró esto y se dio cuenta que estos ciclos cortos del capitalismo se inscribían en un ciclo más largo. Y eso es lo que postuló este economista soviético que se llamaba Nikolai Kondratiev. Kondratiev. Y por tanto, él postuló que podían existir estos ciclos largos del capitalismo, que hoy día se llaman ciclos seculares del capitalismo. Esa es la denominación que le da John Others, que es el principal analista de este movimiento de la economía, hoy en día uno de los más seguidos en el mundo, John Others, que era el editor jefe en esta materia del Financial Times y ahora está en Bloomberg. Bueno, ciclos seculares. Ahora, los ciclos seculares, en otras palabras, estos ciclos cortos del capitalismo, que suben y bajan cada 7 años, se inscriben en estos ciclos largos. Aquí, después de un siglo y medio, ¿no es cierto?, quedan bastante en evidencia. En este gráfico están marcados por estas líneas, ¿no es cierto? Ese ciclo que va, qué sé yo, de 1901, perdón, 1870, hasta acá, hasta 1901, el segundo de 1901 hasta 1929, el tercero de 1929 a 1966, el 1, 2, 3, 4, el cuarto, ¿no es cierto?, que va desde 1966 hasta el año 2000, y el quinto, que es el que estamos viviendo ahora, que empieza el año 2000 y es en el cual estamos hoy día parados, en este quinto ciclo secular del capitalismo mundial. Ahora, eh, Kondratiev publicó su obra en 1925, aquí. Y fíjense ustedes que la publicó, está escrito, es un libro, que se llama Los ciclos largos del capitalismo. Bueno, y fíjense que él sacó la cuenta, aprovechando sus conocimientos estadísticos, que si se cumplía este comportamiento cíclico tal como se había cumplido en el siglo XIX, era de esperar que hubiera una gran crisis nuevamente, como la que hubo en 1870, hubiera otra gran crisis, sacó la cuenta estamos parados en 1925, sacó la cuenta y dijo, tiene que haber otra gran crisis en 1929. Y hizo eh, el pronóstico más espectacular
que se ha hecho nunca en la economía, en la teoría económica, que es precisamente el haber, ¿no es cierto?, dicho esto que acabo de estar comentando. Ahora, porque efectivamente en 1929, fíjense ustedes la tremenda crisis que hubo. De este punto cayó la economía hasta acá abajo. Y después se recuperó, entre medio vino otra guerra, que se recuperó y recién vino a terminar de recuperarse por acá en el año 1966. Es decir, ¿cuánto? 30 y tantos años después. Entonces, digamos, pero eso es lo que hizo Kondraty. Descubrió estos ciclos. Ahora, eh, ¿por qué es tan importante este análisis? Es muy importante porque, digamos, el, cuando hay movimientos de masas muy grandes, ¿no es cierto? Se generan movimientos pesados que como se van influenciando, ¿no es cierto? Unas con otras partículas individuales, ¿no es cierto? En cualquier masa grande, y que se van influenciando y van apuntando hasta que se van una con otra, hasta que apuntan todas en una dirección o sentido. Pero como son millones o miles de millones, o cientos de miles de millones en el caso de las partículas de la naturaleza, ¿no es cierto? Es muy difícil cambiarles el movimiento, pues. Porque esto está determinado por el comportamiento, ¿no es cierto?, de estos millones y miles de millones. Entonces, este es un movimiento pesado, pesado. Y por lo tanto, digamos, es muy importante analizarlo, no para determinar qué va a pasar mañana. Eso es imposible, porque esto es, imagínense, un movimiento de miles de millones y que están metidos entre medio de los estados, están metidos personajes como Trump o las cosas que hace con estos aranceles, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero es un movimiento complejísimo. Este es el movimiento social más complejo que hay después del movimiento político de los seres humanos. El movimiento económico es realmente un movimiento extraordinariamente complejo. Bueno, pero como les digo, este movimiento cíclico no hay nadie que lo pueda controlar. Es decir, es ajeno a la voluntad. Es como querer parar la corriente de Humboldt. Es muy difícil. Ahora, la corriente de Humboldt también. Encima de la corriente de Humboldt hay oleaje, ¿no es cierto? Hay mareas y un montón de otros movimientos que sí uno tiene un poquito más de control en algunos de ellos, ¿no es cierto? En el oleaje, por ejemplo, puede parar el oleaje, en fin, hacer defensas que impidan que el oleaje entre a un puerto, en fin, ese tipo de cosas se pueden hacer. Pero mover la corriente de Humboldt, digamos, es realmente algo que excede las capacidades humanas, por lo menos todavía. Entonces, por eso es tan importante, digamos, estudiar el capitalismo desde este punto de vista también, además de todas las otras medidas que tiene. Y por lo tanto, yo quiero invitarlos a que analicemos el último ciclo, que es el que estamos viviendo y que se inició con este siglo, es decir, que se inició en el año 2000. Y que se inició con la crisis que en ese momento se llamó la crisis.com. Yo no sé si a ustedes recuerdan eso, digamos, yo como soy viejo me acuerdo de varias de estas crisis, porque me tocó vivirla. Bueno, la crisis.com, que realmente fue una crisis muy, 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 muy grande, eh, y que se extendió, ¿no es cierto?, varios años y que después se recuperó y después se lanzó nuevamente la economía a producir a todo vapor, ¿no es cierto?, como corresponde, apuntó en la otra dirección, pero vino después, ¿no es cierto?, la crisis subprime, que hundió todavía más la economía más abajo que lo que se había hundido en la crisis.com. Entonces, por lo tanto, y antes de eso hubo otra crisis, que fue la crisis asiática, que fue en 1997, que fue como un prolegómeno, digamos, de la crisis.com que se inició exactamente con el siglo, es decir, en el año 2000, en enero del 2000. Bueno, eh, pero lo que quiero invitarlos entonces es que revisemos el comportamiento justamente de los dos últimos ciclos, es decir, de este que se inició en 1966 y de este que se inició en el año 2000.
Y eso lo vamos a mirar en este gráfico, que es un gráfico bastante interesante, este gráfico de acá, porque nos muestra, en primer lugar, Wall Street, que es en los dos últimos ciclos seculares. Esto empieza en 1966 y, es decir, empieza aquí, 1966, y cae, ¿no es cierto?, hasta 1980, se recupera hasta el año 2000, cae nuevamente en la crisis .com, se recupera, cae en la crisis subprime, hasta el toca fondo a fines de la primera década y desde entonces se viene recuperando. Bueno, este gráfico también está viendo lo que es, digamos, Wall Street. Es la misma serie, ¿no es cierto? Bueno, pero está medida en oro. Ahora, al estar medida en oro, lo que hace es que el oro mantiene su valor, más o menos. Nosotros lo sabemos bien porque un gráfico que está más abajo acá mide, vamos a ver, digamos, cómo se comporta el precio del oro en el largo plazo, se mueve junto con el precio del cobre. Es una de las cosas que vamos a ver en esta presentación. Bueno, pero lo importante es que, digamos, la, al medirlo en oro, elimina el tema monetario, la distorsión monetaria, que es que si uno mide esto en dólares, por ejemplo. ¿Y por qué lo elimina? Lo corrige. Porque resulta que si uno corrige el dólar por el oro, o sea, mide el dólar en oro, los economistas clásicos decían que para saber cuánto vale una moneda, había que leer la cotización de esa moneda en oro, pero leerla al revés. Entonces, este gráfico lo que hace es mide el precio del dólar en dólares, pero al revés. Es decir, y por lo tanto mide cómo se comporta el dólar. Y fíjense ustedes cómo se comporta el dólar. Cuando el ciclo cae, como cayó en el siglo desde 1966 hasta 1981, entonces el dólar cae también. Es decir, pierde valor a lo largo del ciclo. Pierde valor a lo largo del ciclo. Ahora, por ejemplo, imagínense ustedes, estaba aquí, cayó hasta acá abajo, digamos, en el fondo del ciclo de 1966, es decir, en 1980. Bueno, el dólar perdió mucho valor. Eso significa que el oro estaba extraordinariamente caro en ese momento. Ahora, pero después se recupera junto con la economía y junto con todos los elementos, el dólar también se recupera. Es decir, se recupera y alcanza su máximo valor el año 2000, exactamente en el momento en que la economía norteamericana y la economía mundial alcanzan el máximo valor de este ciclo secular, que va desde 1966 hasta el año 2000. ¿Y después qué ocurre? Viene la crisis subprime. Cae, ¿no es cierto?, la economía hasta el año 2002, 2003. Después se estabiliza y cae nuevamente en la crisis subprime y toca fondo a fines de la primera década del siglo pasado. Ahora, perdón, de este siglo, el año 2011, 2010, 2011. Y desde entonces se viene recuperando, hasta ahora. Pero si ustedes se dan cuenta, se está recuperando, pero todavía está muy lejos de llegar al punto máximo que tuvo en el ciclo anterior. Es decir, está por acá abajo. Ahora, y el dólar, es este gráfico de aquí, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta que cae, digamos, durante todo este periodo, junto con la economía, junto con los mercados financieros, cae el dólar. Se empieza a recuperar, pero resulta que por ahí en la crisis, digamos, COVID, empieza a caer nuevamente y hoy día el dólar está aún más bajo que lo que estaba en
al fondo de la crisis secular. Eso es un elemento que es crucial porque es una cuestión que es lo que está pasando hoy día, tiene que ver mucho con el valor del dólar. Bueno, pero en resumen, ¿dónde nos encontramos? Pues nos encontramos, terminó el último ciclo secular, ¿no es cierto?, del siglo pasado, empezó el 2000, 1966, cayó hasta 1980, se recuperó, llegó a un máximo en el año 2000, perdónenme, y empieza a caer nuevamente, digamos, y toca fondo a fines de la primera década, y se viene recuperando la economía mundial desde ese momento hasta ahora. Es decir, estamos en términos de este movimiento pesado de miles de millones de productores que intercambian sus productos, bienes y servicios en la economía mundial, estamos a medio camino de recuperación del actual ciclo secular. Esa es la situación de la economía mundial hoy. Por lo tanto, si uno piensa, digamos, en alguna proyección, le falta bastante por crecer a este ciclo secular antes de llegar, digamos, más adelante a un punto más alto que el anterior. Porque los ciclos seculares, por ejemplo, el del 66 llegó hasta este punto. El del 2000 llegó más arriba. Cuando termine este ciclo seguramente va a terminar estando más arriba que lo que llegó el 2000. Eso es lo más probable. Ahora, eh, pero esto es una primera cuestión que es muy importante tener en consideración. El movimiento pesado de la economía, el movimiento pesado que es el que reflejan estos gráficos y este ciclo secular, estamos a medio camino de recuperación de la primera crisis secular del siglo XXI, que a su vez viene siendo, ¿no es cierto?, la quinta crisis secular desde que el capitalismo llegó al mundo digamos, en el siglo pasado. Entonces, eso es la primera cosa que yo creo destacar. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo usted está afirmando de que los mercados financieros, ¿no es cierto?, y particularmente el mercado financiero de Wall Street, está indicando algo respecto de la economía? Porque son plata, son finanzas, son especuladores que van, compran acciones, venden acciones. ¿Qué relación tiene eso con la economía? Bueno, en este gráfico veíamos que se veía, por una parte, ¿no es cierto?, el dólar y por otra parte, el mercado de Wall Street. Pero en el área gris que está en el fondo de este gráfico, lo que mide es el empleo en los Estados Unidos. Y lo mide como proporción de la población estadounidense, que es como se mide esto. Ahora, si este gráfico mide el valor de las acciones de Wall Street, pero expresadas en oro, el azul, la línea azul, lo gris que está en el trasfondo mide el empleo en los Estados Unidos expresado como proporción de la población total de ese país. Ahora, ¿y cómo miden el empleo? A partir de las cotizaciones previsionales, porque allá también hay sistemas de seguridad social, claro que no van, digamos, a los mercados financieros allá, sino que se cobra plata y con eso se le pagan las pensiones a los jubilados, ¿no es cierto? A millones de jubilados. Bueno, pero resulta que ¿de dónde sale la plata de eso? Sale de los descuentos que se le hacen a cada persona que consigue un empleo. Y de la planilla de pago del empleo es donde se saca este gráfico que aparece aquí en el fondo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero llamar su atención? Que vean ustedes cómo el empleo sigue efectivamente el mismo eh, movimiento cíclico secular que estábamos hablando y que se mide eh, por los mercados financieros. Y aquí tienen ustedes la crisis COVID, por ejemplo. La crisis COVID en el empleo fue brutal, bajó hasta acá el empleo.
muy fuerte, pero se recuperó muy rápido, gracias a la acción de los estados. Ahora, pero ¿a dónde está el empleo en Estados Unidos? ¿Está más arriba que la crisis COVID? Un poquito más arriba. Hoy día, por ejemplo, en el último mes, que es el que está registrado aquí, ¿no es cierto? Y que es abril, ahora, en ese momento el empleo está en 57,8% de la población mayor de 16 años de los Estados Unidos. 57,8, esa es la última medida. Pero resulta que en el año 2000 llegó a estar en 62,6%, 62,2% de la población tenía empleo. Es decir, hoy día hay menos gente ocupada en la economía norteamericana, en proporción a la población, que la que había en el año 2000. Y por supuesto, digamos, esto tiene que seguir creciendo el empleo en Estados Unidos, en fin, etcétera, antes que se complete, ¿no es cierto?, este ciclo. Ahora, el que yo diga tiene que seguir creciendo el empleo o que estamos a medio camino de recuperación de la crisis secular, no quiere decir que no vamos a tener crisis. Ahora, por ejemplo, una crisis corta, perfectamente debería corresponder. De hecho, una crisis corta en la economía de los países desarrollados ahora, esta crisis de 7 años y que va a caer el empleo, como cayó en los años 90, por ejemplo. Pero en los años 90, aquí, por ejemplo, hubo una crisis. Ahí está Clinton de presidente, y hubo una crisis bastante fuerte. Ustedes se dan cuenta que cayó la economía norteamericana, pero cayó camino a la recuperación. Es decir, cayó andando para arriba, digamos, la economía mundial, el ciclo mundial. No cayó como acá, andando para abajo. Entonces, en el hecho, lo que cabe esperar de la economía norteamericana y de los países desarrollados es que, digamos, esto crezca, siga creciendo. Eso es, digamos, lo que quería mostrarles en este gráfico. Ese es el punto en que estamos. Ahora, repito, que eso no quiere decir que no venga, no sobrevenga ahora una caída muy fuerte. Por ejemplo, Wall Street con esta medida de Trump cayó muy fuertemente en los meses, en los días recién pasados. Ayer cayó no sé cuánto, hoy día no sé no sé en cuántos tales, puedo decir de inmediato. Pero volvió a caer y muy fuertemente, digamos, la economía norteamericana, el oro, bueno. En fin, eso es lo que le quería mostrar respecto de ese gráfico y como les digo, que Senda lo actualiza, se cambia una vez al mes, digamos, pero los demás, este de acá, digamos, se actualiza todo el tiempo. Ahora, el siguiente punto que quiero mostrarles es, esto hablamos de Wall Street, ¿no es cierto? Que ya les dije, es 2/3 de la economía mundial. Sin embargo, la economía norteamericana es parte de lo que se llaman las economías desarrolladas, ¿no es cierto? Y la economía norteamericana pesa más o menos un cuarto de la economía mundial. Ese es aproximadamente el peso de la economía mundial. La economía mundial es un poco, en este momento, el PIB, por ejemplo, del año pasado, el Producto Interno Bruto, que mide muy correctamente la economía mundial, es un poco más de 100 billones españoles, es decir, millones de millones, 100 billones de dólares. De hecho, es algo así como 118 billones de dólares el PIB del año pasado. 100 billones de dólares, millones de dólares, millones de millones de dólares. Y la economía norteamericana son aproximadamente 27 millones de dólares. Es decir, es un cuarto de la economía mundial. Pero sin embargo, una de las grandes distorsiones que tiene es que, digamos, su bolsa representa no un cuarto, sino que representa 2/3 de la economía mundial. 2/3. Bueno, y resulta que lo que está pasando ahora con todo este despelote que armó Trump, con todos los líos que hay en la guerra de Ucrania,
en fin, con toda la situación que se está dando en este momento, lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo en marzo, y como estamos haciendo el informe de marzo, ¿es cierto? Es que, digamos, lo que parece estar empezando a ocurrir es que se corrijan los grandes desequilibrios financieros en la economía mundial. Y el principal desequilibrio financiero en la economía mundial es, digamos, el peso exagerado de Wall Street respecto del conjunto de los países, del resto de los países. Y eso quiero mostrárselos a ustedes en este gráfico de acá, en este gráfico. En este gráfico lo que se muestra es esta línea roja, que es una línea horizontal, es el conjunto de las bolsas de los países desarrollados. Es decir, ahí está no solo la bolsa norteamericana, sino que está la bolsa europea, la bolsa japonesa, la bolsa, digamos, australiana, las bolsas de los países desarrollados. Bueno, y aparecen las demás bolsas del mundo, pero expresadas como proporción del conjunto de las economías desarrolladas. Y yo quiero llamar su atención hacia esta línea, esa línea azul, que es Wall Street. Y quiero llamar su atención, bueno, ¿esto cuándo empieza? Este gráfico empieza en 1981. Es decir, empieza aquí, en el punto más bajo del ciclo anterior. Bueno, y esta cruz que hay ahí, ¿no es cierto? Es justamente junio de 1981, digamos, y es el punto más bajo del ciclo, es ese punto de ahí. Bueno, y este tramo del gráfico en los países desarrollados es lo que pasa hasta el año 2000. Y en el año 2000 está esta estrellita que hay aquí, que equivale al punto más alto de la economía mundial que se llegó justamente el año 2000. Bueno, y después, esta es la primera década de este siglo, y esta cruz que hay acá es el punto más bajo del siglo actual, es decir, es este punto de aquí. Bueno, y finalmente, este tramo que está aquí es lo que ha transcurrido desde el punto más bajo del ciclo, en el año 2011, hasta hoy. Entre medio está la crisis COVID, en fin. Bueno, pero aquí lo que me interesa mostrarles es las distorsiones que hay, que son bastante evidentes en este gráfico. Y la primera distorsión es cómo Wall Street, que es esa línea, se ha elevado a partir de la segunda década del siglo y sobre todo a partir del 2009, 2008, ¿no es cierto? Se ha despegado del resto de los desarrollados y está por encima de los desarrollados. Y fíjese que hoy día Wall Street está un 84% por encima de los desarrollados. Esto está exactamente, esto es abril del 2025, es decir, hoy día. Está exactamente un 80% por encima de los países desarrollados. Eso es la situación actual. Ahora, ustedes se dan cuenta que no hay ninguna razón para la cual ocurra esto. No hay realmente ningún motivo. Digamos, algo está pasando, ¿no es cierto? Que se ha fortalecido extremadamente esa bolsa, pero no siempre ha sido así. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que en todo este periodo la bolsa norteamericana estaba por debajo del conjunto de los desarrollados que la contiene. Entonces, el hecho que hoy día esté por encima es una anomalía, ¿no es cierto?
Y por lo tanto, esa es aparentemente una de las cuestiones que está empezando a desenvolverse hoy. Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, digamos, de la bolsa neoyorquina, de la bolsa de Wall Street, más o menos un quinto, un sexto en realidad, 18% en realidad, en estricto rigor, actualmente son inversiones de otros países. Por ejemplo, las AFP chilenas. Las AFP chilenas tienen invertido, digamos, en Wall Street la mitad del fondo de pensiones. El grueso está ahí en Wall Street. Ahora, bueno, y las bolsas, o sea, los grandes capitales europeos, por ejemplo, tienen una inversión, una exposición muy grande, o sea, tienen gran cantidad de dinero en Wall Street. China tiene un montón de acciones en Wall Street, en fin. Es decir, el resto del mundo tiene inversiones en Wall Street. Y es por eso que, digamos, la bolsa de Nueva York, digamos, se ha inflado mucho más allá del peso de la economía norteamericana en el mundo. La economía norteamericana es un cuarto de la economía mundial y sin embargo la bolsa de Nueva York es dos tercios de las bolsas mundiales. Entonces, eso debería corregirse. Y es una cuestión que significa que deberían subir las bolsas europeas y debería bajar la bolsa de Wall Street en términos relativos. Eso es, digamos, a nuestro entender, uno de los fenómenos que está ocurriendo en este momento. Y todo lo que está haciendo Trump, digamos, está precipitando probablemente eso mismo. Ahora, el dólar debería eh, recuperarse. En fin, eso es el cuadro, digamos, que yo por mi parte les quería mostrar. Y bueno, eh, quedo a su disposición para, y me gustaría que ustedes ahora intervinieran, eh, y quedo a su disposición para sus consultas y, en fin. Álvaro, un abrazo, ¿cómo estás tú? Álvaro Gallego, Hola, compañero Riesco. Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Quiero pedir excusas por haber llegado atrasado a la reunión, por pero favor, está enredado en otras cosas. Pero bueno, aquí estamos. Oye, no, lo que adelante. alcancé a ver, muy, muy, muy interesante. Como siempre, estimado Manuel. Y solo quería comentar que respecto a este despegue, ¿no?, de Wall Street respecto al resto de las bolsas, es que circula por ahí un documento que lamentablemente lo perdí y no retuve el nombre de la persona que ya, bueno, ya. Pero ¿qué es lo que afirmaba este experto con unos gráficos que agregaba? Y es que prácticamente todas las grandes nuevas compañías, principalmente tecnológicas, se han desarrollado financieramente en el mercado norteamericano, en Wall Street. Entonces está pensando obviamente ¿cómo se llama? En Alphabet, la dueña, ¿cierto?, de Google, Facebook, etcétera, y también Nvidia. Y el tipo hacía un cuadro en que ponía pelotitas, ¿ah? Y cada pelotita mostraba esas nuevas empresas tecnológicas. Y todas ellas, todas, así, y grandecitas, estaban en el área geográfica de Estados Unidos y mostraba, hacía la comparación con Europa. Y bueno, era comparar, por así decirlo, melones con porotos. Entonces, es probable que ese despegue de Wall Street respecto del resto de las bolsas
globales obedezca a aquello, ¿ah? De que la creación de estas empresas tecnológicas se está dando principalmente en Estados Unidos. Eso era un comentario que quería hacer, y yo no sé si podemos entrar ahí a una interpretación media política, estimado compañero, que Adelante. este despliegue de esas empresas tan gigantescas, gracias, Manuel, ese despliegue de esas empresas tan gigantescas, bueno, da la impresión que es la fuente y el hilo conductor y tal vez la anticipación de lo que se nos viene en materia de la política global, porque esas grandes empresas son las que están hoy día, eh, o sus dueños, son los que están controlando el nuevo gobierno norteamericano, lo cual no deja de ser preocupante, porque ya estamos entrando entonces en una etapa no de un imperialismo de grandes multinacionales, sino ya estamos entrando a una plutocracia a nivel global, donde muy pocos están controlando las decisiones principales, lo que no deja de ser extremadamente preocupante, porque es un mundo absolutamente nuevo, sin reglas, o si las hay, son reglas que simplemente se infringen y sin sanción, sin castigo. Eh, Así que bueno, no quiero intranquilizarlo, pero eh, de hecho en una conferencia que tuvimos en la Comisión Económica del PS, donde expuso un académico de la USACH sobre la geopolítica, lamentablemente nos dejó todos extremadamente tranquilos al anunciar que, desde su perspectiva al menos, en las próximas conflagraciones mundiales, eh, Latinoamérica o Sudamérica en particular, no la va a sacar barata, no va a estar fuera de ello. Y su argumento es que es de los pocos lugares en el mundo donde aún hay minerales, recursos naturales importantes para la economía y en particular las famosas tierras raras. Y no dejaba de tener cierta coherencia esa afirmación y esa perspectiva con el hecho de que el señor Trump está interesado en Groenlandia, que es otro lugar relativamente virgen en estas materias, y entonces él hacía el anuncio más terrible, que después de Groenlandia venía la Antártida, porque la tecnología va a permitir explotar la Antártida, los minerales de Antártida. Eh, Aparte que ese continente tiene una reserva de agua inmensa, y el agua está cada día siendo un bien más escaso. Así que bueno, no quiero dejarlo muy preocupado, pero yo aquí estuve preocupado, ¿ah? Y de alguna manera me alivio cuando comparto esta preocupación. Gracias, Manuel. No, por favor. A propósito, comentamos que yo ayer tuve muy mala suerte, que quería participar, me habías invitado tú gentilmente a esa Ah, sí, conferencia, sí, me sí, imagino que la... Y llegué sí. justo en el momento que estaban cambiando, cerrando y abriendo de Sí, nuevo. Yo sí. pensé que se habían terminado. Era- Sí, bueno, ahí Así que me perdí la, esa magnífica la, conferencia y la- además el placer de compartir con ustedes. claro, no, habría sido súper interesante. Sí, la situación jocosa que Claro, se dio es que la invitación, todos pensamos que era a través de Zoom, y resulta que se hizo a través de Google Meets. exacto, claro, Y Meets tiene este problema que dura solo una hora. claro. Y cuando se termina la hora, hay que crear una nueva reunión y todos volver a reingresar. Bueno, Exacto, claro. entonces Yo llegaste llego, "Oye, en ese momento maldito, claro. Bueno, ahora una escuché sí lástima. tus bromas, alcancé a escuchar tus bromas y tus carcajadas". Ay, estuvo muy interesante, la verdad. Me imagino. Fíjate, oye, que, bueno, para comentarle a todos nuestros auditores, lo que vamos a hacer, digamos, en esta presentación del informe
Hugo Facio Rigazzi, por decirlo así, es que vamos a tener conversaciones entre los economistas que muy gentilmente han accedido a participar como panelistas estables, dentro de los cuales, por supuesto, Álvaro es uno de los principales. Pero también participan como panelistas estables de Senda. Nos honran en realidad con su generosidad en este sentido. Economistas tan destacados como José Gabriel Palma, por ejemplo, que es de lejos el economista más citado chileno del mundo, y también el más citado de la Universidad de Cambridge, que es donde trabaja, ¿no es cierto? Y, y, bueno, ha estado con muchos problemas de salud últimamente, digamos, por Ah, eso probablemente no está ahora, pero lo vamos a tener. También Andrés Solimano es otro economista que participa regularmente con nosotros. Bueno, y todos ellos, qué sé yo, Ramón López, por ejemplo, también, por mencionar algunos, pero ellos nos acompañan. Y quería comentarles y darles la buena noticia de que el joven economista, joven para mí por lo menos, José Miguel Ahumada, que fue el encargado de Relaciones Internacionales Económicas del gobierno actual, él también se va a incorporar como panelista en estas sesiones. Así que probablemente en la próxima lo vamos a tener, o en la presentación del IMA 6 de la próxima semana lo vamos a tener, pero estamos muy, muy agradecidos, muy contentos de que José Miguel Ahumada, a quien estimamos y respetamos muchísimo, se puede incorporar a este grupo selecto de economistas que nos acompaña regularmente. Así que vamos a tener en estas sesiones el placer de escuchar también a José Miguel. Les ofrezco la palabra, por favor. Si pueden hacer preguntas, etcétera. Los gráficos estos dan para mucho, o sea, uno puede aquí hablar de muchos aspectos. Yo solamente tomé uno, ¿no es cierto? Y es esta corrección de esta distorsión que muestra este gráfico. Esta distorsión, ¿no es cierto?, en que la economía, o sea, la Wall Street aparece despegado del resto de los desarrollados que la contiene y está 80% más arriba. Ahora, hay que decir que está un 90% más arriba hace 2 meses, o sea, ha caído un 10%, digamos, en estos días, mientras el resto de la bolsa no cayeron tanto, por decirlo así. O sea, y esto que les comento es, bueno, opinión de algunos economistas que o aprecian esto mismo y que dicen que se puede estar generando esta retirada de capitales, digamos, desde Wall Street y hacia otras bolsas de los países desarrollados. Ahora, em, les ofrezco la palabra. Si ustedes quieren, por favor, les doy la palabra de inmediato para preguntas, lo que quieran. Y si no, metan la cuchara nomás, no hay problema. Yo quiero, digamos, nos queda todavía unos 15 minutos de 20 minutos de conversación. Me gustaría simplemente mostrarles en este mismo gráfico algunos fenómenos que son realmente impresionantes. Porque ustedes se dan cuenta que aquí están todas las bolsas mundiales, ¿no es cierto? Em, Puestas en relación a al conjunto de los desarrollados, que es la línea horizontal. Entonces, Wall Street, por ejemplo, que es parte de este conjunto de aquí abajo, se despega. Esa es la distorsión que aparece ahí. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay unos gráficos, ¿no es cierto?, que están por acá arriba. Ese, por ejemplo. O sea, piensen que ese gráfico aquí estaba 3,67 veces, estamos hablando del año 2010, 3,67 veces por encima del conjunto de los desarrollados. ¿Quién será ese gráfico?
Y fíjense ustedes qué pasó con este gráfico. Este gráfico de partida nace ahí, en 1987, y se dispara, ¿no es cierto? Y llega acá en el año 1997, o sea, 10 años después, llega a estar 3,6 veces por encima de Wall Street. Perdón, no de Wall Street, sino del conjunto de todos los desarrollados. Es decir, de Wall Street, Europa, Japón, Australia, etcétera, que es la línea roja, ¿no es cierto? La distorsión es mucho mayor la que se genera ahí, ¿no es cierto?, en relación a la que hay hoy día entre Wall Street y el resto de los desarrollados que la contienen. Porque esto es 80% más arriba, pues, y aquí esta línea que estoy mostrando acá llegó a estar 2, o sea, perdón, 3 veces por encima en el año 94, ¿no es cierto? 3 veces por encima del conjunto de los desarrollados. Y de repente cae, bruscamente, ¡pah! Se desploma. Y se desploma mientras los desarrollados siguen creciendo, porque aquí está el año 2000, ¿no es cierto? Y los desarrollados en realidad crecieron hasta el año 2000. Pero esta otra que se había disparado cae violentísimamente. ¿Y cuándo es la caída más violenta? El año 1997. ¿Y quién es? Bueno, ¿y qué pasa con esa línea? Llega acá, se eleva nuevamente hasta 3,7 veces por encima de los desarrollados. Y después cae muy fuertemente y hoy día vuelve a juntarse con los desarrollados, igual como cuando nació en 1987. Porque ustedes se dan cuenta que se eleva, ¿no es cierto? Esta línea se eleva muy fuerte, llega a su máximo acá el año 2010, justo cuando los desarrollados están en el fondo del hoyo. Y, y hoy día cae violentamente a juntarse de nuevo con los desarrollados. Es decir, se corrigió esa distorsión, esta super burbuja que afectó a esa línea. ¿Y quién es esa línea? Es el índice de mercados emergentes, donde el peso principal lo tiene China. Pero están ahí también, digamos, muchos otros países emergentes. Está la India, está, digamos, los más, de más peso, ¿no es cierto? Está la India, está Brasil, por ejemplo, que tiene un peso bastante fuerte, pero también está, qué sé yo, Corea, por ejemplo, que tiene un índice, en realidad Corea yo creo que está entre los desarrollados, la verdad que no estoy seguro. No, yo creo que está aquí. Pero también está Indonesia, está, que son países gigantes, tienen economías muy grandes. Indonesia tiene 200 millones de habitantes. En fin, entonces este es el conjunto de los países emergentes. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué ha pasado con los países emergentes? Las bolsas de los países emergentes, y son las bolsas y monedas en realidad, porque estas están medidas todas en dólares. Entonces aquí, si baja la moneda, ¿no es cierto?, China, baja también este gráfico. O si baja la bolsa, también baja. O si sube la moneda, en fin. Bueno, es las bolsas y monedas lo que mide esto. Pero piense usted que se elevó 3,67 veces, o sea, casi 4 veces por encima de los desarrollados. Entonces, los países emergentes. Pero eso se desinfla, po. Se desinfla y cae. Y hoy día está, digamos, si uno tenía un peso metido, digámoslo así, en la bolsa emergente, en todos los países emergentes en 1987, cuando se creó el índice de países emergentes, o ahora, digamos, da lo mismo, tenerlas allá o tenerlas en el conjunto de los mercados desarrollados. Bueno, pero esos son los emergentes. Bueno, uno de los emergentes es Chile, la bolsa chilena. Y el índice de la bolsa chilena se creó también en 1987. Bueno, y fíjense cómo se elevó la bolsa chilena, oiga. Se elevó en 1995, estaba 7 veces por encima de los mercados desarrollados. 7 veces. Se pega el Oiga, tremendo borrazo, ¿no es cierto?, en la crisis sí. asiática, Manuel, que, ¿sí? una consulta. ¿Es esa curva, suponte Sí. la bolsa chilena?
Mm. refleja el nivel de precio de esa bolsa Claro, o medían refleja dólares, ya el nivel de precios, el no, nivel de precio, ya, no el volumen transado, sino el nivel de no, precio. es el nivel de Ya, precio, el ah, nivel ya, de precio. ya. En todas estas medidas y dividido por la de los desarrollados. Correcto, correcto. Sí, está bien, está bien. Entonces está expresado en cuántas veces es los desarrollados, digámoslo así, en el Sí, nivel de precio. O sea, se inflaron los precios de las acciones chilenas extraordinariamente, pero con la crisis asiática se vino a piso, cayó claro. brutalmente. Pero fíjate qué pasa después, pues, porque aquí estamos en el año 2000, ¿no es cierto? Entonces, pero se empieza a elevar, aquí empiezan a caer las bolsas de los países Ujú. desarrollados, y estas otras se le cayeron también, pero comparada con la otra se recuperaron mucho más rápido. Y la bolsa chilena llegó a estar 9 veces por encima de el conjunto de los países desarrollados. 9 veces. Y eso fue a fines de la década del 2010. Es decir, o sea, a fines de la década, claro, de la década, de la primera década de este siglo. Es decir, justo cuando tocaron fondo los países desarrollados, la bolsa chilena estaba 9 veces por encima de eso. También cayó, por supuesto, pero me refiero a que cae mucho menos, los otros cayeron más. ¿Te fijas? Bueno, y desde entonces se ha pegado el suelazo brutal, porque fíjate que cayó hasta allá y hoy día está junto con los desarrollados de nuevo. Entonces, esto es, digamos, lo que eh, John Others llama el superciclo del complejo emergente. Y en el complejo emergente él incluye las monedas y incluye las bolsas, ¿no es cierto?, de los países emergentes. Bueno, de paso, aquí hay otro gráfico que está puesto aquí, que es este, ¿no es cierto? Que me interesa que lo vean ustedes. ¿Y qué es lo que es ese gráfico? Esa es la cuota de AFP, po. Nosotros nos interesamos por toda esta cuestión, ¿no es cierto? Justamente para analizar el, la idea esta que tienen las AFP, que ellos nos van a dar muy buenas pensiones porque invierten en los mercados financieros la plata en lugar de usar la plata de las cotizaciones en lugar de usarla para pagarle buenas pensiones a los viejos, que es lo que hacen todos los países, ¿no es cierto? Aquí no, pues invertimos en los mercados financieros y como son mágicos, ¿no es cierto?, nos van a hacer ricos a todos. Bueno, aquí está la cuota de AFP. La cuota de AFP, ¿cómo se ha comportado? Ahí la tienen ustedes, perdón. Se eleva, está molestando mucho los números aquí, pero en resumen, la cuota de AFP, ¿qué es esa? Se eleva hasta llegar a estar aquí a fines de la primera década de este siglo, 2,6 veces por encima del conjunto de los desarrollados. Pero después cae y hoy día vuelve a juntarse con los desarrollados. Ahora, la cuota de FP no nació el 87, sino que nació el 81. Y justamente este gráfico lo hicimos en el 81 porque a partir del 81 tenemos el valor de la cuota de FP. Entonces, fíjese que es interesante que la cuota de FP se ha comportado igual que el conjunto de los desarrollados. O sea, en otras palabras, si uno hubiera metido la plata, en lugar de tenerla en la AFP, la hubiera metido en un fondo de estos de cuota de todas las bolsas de los países desarrollados, hubiera tenido el mismo rendimiento que los famosos fondos A, B, C, D, todo este enredo de acá, y sin pagar ninguna comisión, porque efectivamente hay fondos que siguen estos índices, ¿no es cierto? Y que cobran comisiones bastante más baratas. Bueno, eso es una cosa que les quería mostrar y le voy a dar la palabra, estaba pidiendo la palabra a Sonia. em, y lo último que yo les quería mostrar después es el comportamiento impresionante del ciclo de materias primas y particularmente del cobre, el superciclo del cobre. Fíjense ustedes, cae brutalmente mientras se recupera entre 1981
y 1900 y el año 2000, las bolsas desarrolladas van para arriba y el cobre y el oro caen muy fuertemente, brutalmente. Después se recuperan y alcanzan su máximo, justo cuando las bolsas internacionales alcanzan su mínimo. Y después empiezan a caer cuando se empiezan a recuperar las bolsas internacionales. Es decir, el superciclo de las materias primas se mueve en el largo plazo al revés de la economía y las bolsas y las monedas desarrolladas. Esa es una cuestión muy importante, digamos, de este gráfico. Perdón, estaban pidiendo la palabra Mario Villanueva. Sonia había pedido, me parece, la palabra antes. Sonia, tú querías hacer una pregunta. Eh, no alcanzo a darme cuenta. Bueno, Mario, estás levantando la mano. Sí, Adelante. gracias, Manuel. Bueno, primero decir que gracias a la diferencia de Manuel, digamos, soy un intrometido entre los economistas, porque yo no soy economista. No importa, porque Y sí eres por lo... economista, porque representas a quienes crean todo el valor que está medido aquí, pues, Sí, que son los sí, trabajadores. sí. Aunque alguien me decía hoy día que la clase obrera no existe, Ah, digamos, claro. para tocar el tema ese, pero ese es otro tema. Oye, bueno, yo principalmente quiero plantear un par de preguntas, digamos, a raíz de lo que tú has expuesto y, bueno, y de lo que es la guerra comercial y la subida de aranceles por parte de Trump. En el sentido siguiente, digamos, todo este ciclo que tú nos planteas, eh, particularmente el último ciclo. En general, todos estos ciclos tienden a ser, digamos, como de desarrollo objetivo, ¿no? Digamos, por así decirlo, intervención externa, pero hoy día se nos da esta situación que hay sí una intervención, digamos, que es la de Trump, digamos, que digamos, eleva los aranceles en todo el mundo, entonces se produce una intervención subjetiva, digamos, en todo lo que es la economía, y por lo tanto está generando una situación, eh, vamos, que augura una crisis generalizada con respuesta, bueno, y guerra comercial, como se ha dado en llamar. Eh, ¿Cuánto afectará, crees tú, digamos, esta intervención de Trump, digamos, en el actual ciclo en desarrollo? Eso por una parte. Y la otra pregunta va en el sentido de, bueno, producto del plan de Trump, digamos, de hacer crecer a Estados Unidos, de fortalecer su producción, su industria para de esa manera darle respaldo al dólar. eh, y eso va a afectar obviamente al mundo financiero y particularmente a Wall Street, digamos que tú decías, digamos, se desprende del resto de las bolsas, digamos, pero digamos, cómo va a afectar eso a Wall Street y sería la reacción de Wall Street, digamos, que no se va a quedar de brazos cruzados, digamos, permitiendo, digamos, que sus ganancias disminuyan. Entonces, la pregunta va por ese lado, digamos, ¿cuál crees tú que puede ser la reacción de Wall Street frente a esta situación? Entre paréntesis, con esto termino, vamos a decir que toda esta guerra arancelaria, las políticas de Trump, digamos, van a hacer caer los fondos de pensiones en Chile. Ya fue anunciado el día de hoy, digamos, que los fondos de pensiones van a ser severamente afectados con esta política. Eso nada más, digamos, solo se consulta. Muchas gracias por la pregunta. Mira, bueno, son fenómenos muy complejos, digamos, no se pueden dar respuestas simples.
pero hay algunos antecedentes que son importantes a tomar en cuenta, digamos, en esta materia. Y, y una es que Estados Unidos es una economía de por sí autárquica. O sea, es una economía gigante. Y el sector externo representa del orden de un décimo de la economía norteamericana. Mira, vi una cifra de exportación, importaciones, creo que es 13%, digamos, lo que representa el sector externo en Estados Unidos. O sea, en otras palabras, lo que haga Trump respecto del sector externo en Estados Unidos a la economía norteamericana, em, digamos, no le va a afectar de manera decisiva. Una cosa muy distinta es la que ocurre en Chile, donde solo las exportaciones representan un tercio de la economía chilena, un tercio. En Estados Unidos, el sector externo representa como el 10%. Y acá, un tercio solo las exportaciones. Y el grueso de las exportaciones, son como 100.000 millones de dólares las exportaciones chilenas, ¿no es cierto?, el año pasado, y el PIB de Chile, el Producto Interno Bruto, son 300.000 millones de dólares. Es una economía chiquitita, es como digamos, la centésima parte de la economía norteamericana. La economía norteamericana bordea los 3 billones o sea, perdón, los 30 billones de dólares, ¿cierto? 27 billones de dólares. Y la economía chilena, 300.000 millones, ¿no? O sea, es más chiquitita, digamos. Bueno, pero resulta que la economía chilena, el sector externo, como se ha aplicado esto de la apertura comercial, ¿no es cierto? En Chile durante medio siglo, el resultado ha sido la desindustrialización completa del país y el resultado es que nosotros dependemos completamente de la exportación de materias primas, básicamente, y que está sujeta a todos estos vaivenes brutales, pues. Fíjate en este gráfico que está aquí, ¿no es cierto? Tú te das cuenta, nosotros dependemos del precio del cobre. Y el precio del cobre es eso, comparado con los, digamos, mercados desarrollados en este gráfico. Pero fíjate cómo cambia, pues. Digamos, cae brutalmente, después se recupera muy rápidamente, después vuelve a caer. O sea, en otras palabras, es muy frágil la economía chilena y muy dependiente de su sector externo, porque se ha aplicado este dogma, ¿no es cierto?, de, de la apertura total, pues. Y el que aquí en Chile es pecado mortal, ¿no es cierto?, quien hable en contra de la apertura total de la economía. Bueno, y el TPP-11, si vamos firmando el Tratado de Libre Comercio y todos de acuerdo, todos los economistas en eso, etcétera. Bueno, y resulta que llegamos al mundo real, po. El mundo real donde hay personajes como Trump, po, y donde hay distorsiones como esta que se han visto acá, ¿no es cierto? Y que hay enfrentamientos geopolíticos y que hay estos ciclos, ¿no es cierto?, en la economía mundial que son brutales, po. Piensa tú que, por ejemplo, América Latina, que de alguna manera depende en forma importante en las materias primas, toda América Latina, toda esta década de aquí es la década, esto es 1981. Entonces estas son las décadas del 80 y del 90. Ahora, en esas décadas, ¿no es cierto? En la década del 80 al 90, la economía norteamericana creció brutalmente. Imagínate, el 80 es ese, y acá es el 2000. O sea, la economía norteamericana iba para arriba como avión. Pero resulta que, fíjate lo que pasa con el precio del cobre, po. En ese periodo cae brutalmente, brutalmente. Es la década perdida, por ejemplo, América Latina es la década de los 90. Y fíjate, la década de los 90 es esta.
Fíjate cómo se va para arriba la economía norteamericana y la economía de los países desarrollados. Aquí, esta es la economía de todos los países desarrollados. Este es el índice de todos los países desarrollados, medido en oro también. Fíjate cómo sube. En la década, esto es 1981 y eso es el 2000. Para arriba. ¿Y qué pasa con el cobre? Para abajo. O sea, digamos, el depender de esa manera, ¿te fijas? Una economía tan, no del valor agregado, sino que el precio de las materias primas que básicamente se mueven, dependen más de los flujos de capitales financieros. O sea, el cobre no es, antes se usaba para hacer ollas, ¿no es cierto? Este es un dicho de algún senador norteamericano y hoy día es un instrumento financiero. Entonces, depende de si están los especuladores invirtiendo en oro, cómo anda el precio del cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una fragilidad muy, muy grande. Ahora, por lo tanto, el riesgo que tiene una economía como la chilena si se, digamos, afectan estas transacciones internacionales, a la economía norteamericana no le va ni le viene, esa es la verdad de las cosas. O sea, claro que importa, por supuesto que importa, pero la verdad de las cosas es que no le importa mucho, porque resulta que el sector externo es una décima parte de la economía. En cambio, en Chile, solo las importaciones son un tercio de la economía. Entonces, por la chupada. Es decir, en otras palabras, a tu pregunta, yo lo que diría es que para países como el nuestro, las cosas de Trump, esta que está haciendo, sí pueden afectar, porque van a afectar el comercio exterior. A él no le importa mucho, pero a nosotros sí, po, y muchísimo. Mm. Álvaro, por favor. Sí, no, si puedo complementar tu, tu excelente respuesta. Eh, Tengo la impresión de que para Chile esto no significa un desastre. Me refiero a la aplicación de los aranceles que está eh, haciendo Trump. Por la simple razón que a nosotros nos aplicó la tasa base general de 10%. En cambio, a otros países le aplicó tasas altísimas. No se logra entender mucho la lógica, ¿ah? Debo decirlo, porque le aplicó tasas altas a países amigos y tasas bajas a países que no son necesariamente amigos de Estados Unidos. Le aplicó tasas muy altas a países muy pobres, por lo tanto tampoco hay una cuestión de tipo de equidad o de justicia. Pero en el caso de Chile, muchos de nuestros productos, bueno, primero partiendo por el cobre que quedó en suspenso aquello, no se está aplicando todavía. Eh, pero otros productos, como, como el vino, por ejemplo, que yo sé que no son tan relevantes en el total, el vino, el salmón, tenemos un 10% de arancel, o vamos a tener, pero a los vinos franceses e italianos es como el 40, 50, y a los salmones noruegos anda por ahí. Entonces, va a haber muchos productos nuestros que van a tener, digamos, una oportunidad de expandir sus ventas porque van a estar sujetos a aranceles menores en las ventas de Estados Unidos. Entonces, yo creo que todavía es muy pronto para, eh, para hacer alguna información muy tajante respecto a cuáles son los efectos en Chile. Mi impresión es que son efectos variados y que la suma de ellos, bueno, eso lo vamos a ir entendiendo y comprendiendo a medida que estos aranceles se vayan aplicando no solo a Chile, sino a todos los demás países que son competitivos, perdón, son competidores con nosotros en productos similares. Por ejemplo, a Australia le llegó fuerte el arancel y ellos también son grandes competidores nuestros en vino, en Mira, el vino barato, que nosotros somos buenos en vender vino barato, no en vino bueno, ¿no es cierto? O caro. Y Australia también vende vino barato. Bueno, a ellos les tocó un arancel más alto. Eso por una parte. El otro, también esta cosa de no saber todavía qué
cuál es el efecto completo, real, también se aplica a las cuotas de AFP. No es claro que las rentabilidades vayan a caer así bruscamente o muy fuerte. Eh, por supuesto que respecto de la inversión en el extranjero en renta variable, eso va a ser negativo para la AFP. Por lo tanto, es probable que los fondos que tengan una alta proporción de renta variable extranjera en sus carteras, bueno, sufren el impacto. Por otro lado, esos mismos fondos que tienen también inversiones en moneda extranjera o que se expresan en moneda extranjera se van a ver beneficiados porque el tipo de cambio se va a depreciar y ya está en los 1000 y eventualmente va a seguir más arriba. Eh, entonces, todo esto todavía le falta algún tiempo para decantar y la dirección concreta y más de fondo, más de largo plazo, yo creo que todavía está por verse. Pero no saldría a gritar desesperadamente que esto va a ser un desastre. Eso no. En el caso del cobre, perdona, solo una acotación, probablemente no le aplique arancel por el hecho que va a requerir cobre en su afán de activar la industria Bien, norteamericana, etcétera. Digamos, entonces, bueno, le conviene tener un cobre no con arancel. correcto. Ahora, igual el precio del cobre cayó porque de alguna manera u otra, otros países que demandan cobre van a ver o esperan tener una reducción de su actividad económica Claro. y por lo tanto van a demandar menos cobre. ¿Eh? Así que bueno, esperemos, esperemos. Héctor Cereceda, por favor. Un abrazo de paso, muchos saludos, compañero ciclista, cuando fuimos ahí al Parlamento. Mira, mi pregunta, Manuel, tiene que ver en relación con el peso del cobre, porque lo que pasó, digamos, en la década del 90 fue una superproducción de cobre a partir de Chile, y de ahí el precio del cobre se fue, digamos, se redujo bastante, digamos, llegando me acuerdo, más o menos como a 0,70 centavos, y después se recuperó el precio del cobre, básicamente porque China, digamos, empezó a demandar demasiado cobre. Entonces, eh, quiero que tú veas cuánto pesa, digamos, el, el ascenso de la economía mundial respecto a que cae el precio del cobre, cuando, digamos, en lo que pasó, digamos, o parte, digamos, de la caída del cobre fue una superproducción de cobre desde Chile, que fue una superproducción de cobre a nivel mundial. Pero Chile jugó un papel importante ahí, el más importante, por la entrada, digamos, de la empresa de las transnacionales a Chile, digamos. Entonces, ¿cómo ves tú ese tema, digamos, o sea, de lo importante que es el peso del cobre para nuestro país, digamos, y esta disminución, digamos, del precio producto, digamos, de la superproducción de cobre en Chile? Muchas gracias por la pregunta, Héctor. Eh, Son las 8:18 y si gustan, cerramos después el, Ujú. para cumplir con nuestra meta de no pasarnos de las 8 mucho. El, mira, nuestra opinión, viendo este gráfico que está aquí, es que lo determinante en el precio del cobre es la segunda componente de la demanda por bienes escasos en general, que es la especulación. Porque el cobre o el oro, por ejemplo, o qué sé yo, cualquier cosa que sea escasa, digamos, tiene dos componentes su demanda. Una componente es consumo, ¿no es cierto? Que es lo que ustedes han mencionado. Y, por ejemplo, si crece la economía desarrollada, que son las que más consumen cobre, ¿no es cierto? Em, esa parte de la demanda sube. Ahora,
sin embargo, ustedes se dan cuenta que el cobre es muy peculiar porque cambia de precio todos los días y el resto de los productos no, po. El resto de los productos tienen un precio que en general tiende a bajar en el tiempo, los computadores, por ejemplo, y tiende a ser muy estable. O sea, el precio de un auto no cambia de un día para otro, y no cambia de la mañana a la noche, y no cambia de un segundo al segundo siguiente. En cambio, el precio del cobre cambia de la mañana a la noche, cambia un segundo al segundo siguiente, cambia de un día al día siguiente, y cualquier bien escaso cambia a cada rato el precio, porque depende exclusivamente de la demanda. Porque como la oferta, como es escaso, la oferta no se puede acomodar, ¿no es cierto?, a la demanda con flexibilidad. Echar a andar una mina de cobre demora, no sé, 5 años, no sé cuánto, hay que encontrarla primero y después echarla a andar. Es decir, no es una cosa que pueda actuar flexiblemente. Y por eso es que los bienes escasos cambia su precio a cada rato. Pero como cambia el precio a cada rato, eso es un imán para los especuladores. Porque si le achuntan hacia el cobre a subir o a bajar, pueden ganar millones, pues, simplemente por la dirección que tiene el cambio. Entonces, si hay mucho capital especulativo dando vuelta, el cobre es un imán para el capital especulativo. Bueno, ¿y por qué ocurre esto? ¿No es cierto? Que resulta que el precio del cobre cae cuando las economías desarrolladas se recuperan. ¿Y por qué el cobre sube cuando las economías desarrolladas entran en crisis? Porque resulta que si bien la demanda real de cobre para consumo, para construir autos, qué sé yo, todo eso, baja, si la economía norteamericana, por ejemplo, entra en crisis, como pasó entre el año 2000 y el año 2010, ¿no es cierto? Entonces el consumo de cobre baja. Y la economía alemana también, que se fabrican menos Mercedes-Benz, por decirlo de alguna manera. En fin, bueno, pero lo que pasa es que si esa parte de la demanda, esa componente baja, digamos, paralelamente, cuando hay crisis en las economías desarrolladas, no hay un excedente de capital, porque no hay ocasiones de invertirlo productivamente en las economías que van para abajo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hace el capital? No se queda tranquilo, sino que especula. Entonces, el capital especulativo crece en los momentos de crisis. Fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, cuando, por ejemplo, entre el 2000 y el 2010 hay una inmensa masa de capital especulativo dando vuelta en el mundo. ¿Por qué? Porque hay menos oportunidades de inversión productiva. En cambio, entre 1980 y, 1900 y el 2000, ¿no es cierto? Resulta que las economías se están desarrollando. Y imagínate desarrollar un punto de la economía norteamericana, la cantidad de capital que requiere, gigantesca, po. Entonces actúan como aspiradoras de capital. Y por supuesto que cualquier capitalista, entre invertir apostando al cobre, ¿no es cierto? O invertir en Mercedes-Benz, si está creciendo la demanda de Mercedes-Benz, ni Gil se va a ir a invertir en Mercedes-Benz. ¿Me entiendes? Mm. Entonces, por tanto, el capital especulativo es menor cuando las economías van para arriba, las economías grandes. Y el capital especulativo es mayor cuando las economías esas entran en crisis. Y es por eso que el precio del cobre se dispara cuando van las otras así. Y fíjate tú que efectivamente la sobreproducción chilena influyó mucho en el precio del cobre en ese periodo. Pero resulta que el oro, por ejemplo, se comporta igual que el cobre. El oro es esta línea de acá abajo. El cobre es más volátil que el oro, ¿no es cierto? El oro es mucho más estable, pero igual baja cuando las economías van para arriba y igual cae, igual sube cuando las economías desarrolladas van para abajo. Y fíjate que con todas las vaivenes del cobre ha seguido cayendo. Desde el 2010 hasta ahora ha seguido cayendo en relación a los desarrollados. Entonces, el mecanismo del precio del cobre, ahora eso no es muy halagüeño, porque si tomamos la experiencia, ¿no es cierto?, del siglo
de que estamos aquí, lo más probable es que las economías desarrolladas sigan creciendo para arriba, eso significa que el periodo que estamos viviendo ahora en este ciclo es parecido al que teníamos a principios de los años 90. De hecho, si tú mides, van 302 meses de este ciclo, desde que se inició el año 2000, van 302 meses. Y 302 meses, si tú lo sumas a 1966, digamos que es cuando se inició el ciclo anterior, equivale a más o menos a principios de los 90. O sea, el punto que estamos parados ahora en el ciclo nuestro equivale más o menos a principios de los 90, o sea, por aquí, en el ciclo anterior. Entonces queda todavía un espacio grande de crecimiento. Ahora, eso para el precio del cobre, la verdad es que no va a ser bueno, porque la segunda componente de la demanda de cobre, que es la especulación, baja, pues, si se desarrollan las economías desarrolladas. Ahora, todo esto, yo repito, son tendencias de largo plazo. No significa que el cobre hoy día está bajando, por ejemplo, pero acaba de subir bastante. El oro seguro que va a caer, seguro que va a caer. Es como 1980. En 1980 el precio del oro, mira, aquí tienes tú, digamos, el precio del oro hoy día está aquí. En 1980 estaba ahí, altísimo. Y resulta bien el porrazo que se pegó el precio del oro, hasta llegar el 2000 acá abajo. Entonces, digamos, lo probable, a mi juicio, yo repito, lo que estamos haciendo es un análisis basado en los movimientos pesados. No es un análisis de corto plazo. Nadie podría apostar a la bolsa en base a lo que estamos viendo acá. Pero, por otro lado, si ustedes me preguntan cuál es la perspectiva del precio del cobre, digamos, en el curso de los próximos años, no es halagüeña, porque debería producirse el mismo fenómeno que se produjo en el ciclo anterior. Y la razón es la que yo te doy. Ok, Esa es mi impresión. Bueno, yo les agradezco mucho. En nombre de Senda, les agradezco mucho. En nombre de Hugo Facio, les agradezco mucho. En nombre personal también, por su asistencia. Y les invito, digamos, como Senda, vamos a ver el IMA 6 la próxima semana. Les va a llegar la invitación. Y todos los meses, la primera semana del mes, junto a nuestros queridos panelistas estables, que representaban en este momento por Álvaro y por Mario, vamos a tener esta conversación acerca de lo que ha pasado en la economía mundial el mes anterior. Así que nos estaremos viendo y recordando a nuestro querido Hugo Facio. Lo que sí nadie va a poder darse la pega que se da a Hugo. Porque Hugo resulta que leía los diarios todos los días, ¿no es cierto? Y sacaba las noticias más importantes y iba viendo distintos aspectos, qué sé yo, de lo que había dicho esto, lo que había dicho el otro, lo que va pasando aquí, lo que va pasando allá. Y eso lamentablemente, digamos, no somos capaces de hacerlo nosotros. Pero esto, por lo menos, este seguimiento de la economía mundial que ustedes acaban de ver ahora, que tiene mucho más vueltas y que podemos ir analizando con más detalle también arroja una visión interesante. Y por supuesto, las opiniones de Álvaro, las opiniones de Andrés Olivano, las opiniones de Palma cuando nos acompaña, las opiniones de José Miguel Ahumada cuando nos acompaña, también van a complementar esta presentación que vamos a hacer todos los meses de estos gráficos y de cómo se mueven. Así que un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias por su asistencia y seguimos en la pelea. ok. Adiós. Buenas noches. Chao. Muchas gracias.